Hoy día vamos a explicarles sobre lo que es ecuaciones de primer grado con una incógnita. Primero, hay que saber qué es una ecuación. Una ecuación es una igualdad. Por ejemplo, 45 más 5 es igual a 50. ¿Sí? Eso es una igualdad. Eso también es una igualdad. El momento en que una igualdad existe algo que no se conoce, se convierte en una ecuación. Entonces una ecuación es una igualdad donde tienes que encontrar algo que no se conoce. Y eso que no se conoce se llama incógnita. Fíjense, en el segundo ejemplo que tenía igualdad arriba, 70 menos 10 es igual a 60, acabo de convertirla en una ecuación. Mi incógnita en esta ecuación sería segundos. En matemáticas, en la parte de álgebra, se coloca por comodidad una letra corta. Puede ser A, B, C, X, Y, Z. Cualquier letra corta. Eso es por eso que siempre van a ver en una ecuación una letra corta, no es una palabra larga. Pero para que tengamos un poco que habituarse a esa idea, yo en este ejemplo voy a usar palabras asociadas a una idea concreta de algo que queremos hallar. Para poder resolver una ecuación lo que se tiene que hacer es, primero, de despejar la incógnita, despejar la variable. Eso significa que todas las variables tratemos de llevar a un lado y todos los valores numéricos a otro lado del igual. En este primer ejemplo haríamos lo siguiente. Tengo 45x y fíjense que en el otro, si busco en toda la ecuación, tengo otra variable x en el otro lado del igual. ¿Sí? Cuando tú cambias del lado del igual, cuando tú cambias una variable del lado del igual, cambia la operación, no el signo. Ahorita el 35x está sumándose, ¿no? ¿Por qué está sumándose? Porque cuando no hay ningún signo delante del número, asumimos que es un más. Entonces, ese 35 tiene más por delante y está sumándose al menos 450. Es por eso que cuando voy a cambiar de lado, va a cambiar la operación. Entonces, en vez de más 35, va a ser menos 35. Esto va a ir a restar en el otro lado. O sea, va a ser menos 35x. Ahora, fíjense que ya no hay ninguna variable x más. Entonces, de 100 voy a colocar el signo igual, ¿no? Y ahora voy a empezar a colocar todos los valores numéricos de ese lado del igual. ¿Ya? Voy a empezar colocando los valores numéricos que estaban en ese lado. Si revisamos en el ejercicio anterior o en la ecuación en la parte superior, vamos a ver que el número que hay en ese lado es el menos 450. Entonces, como no estoy cambiando de lado, porque sigue estando en el mismo lado del 450, va a seguir restando. Ahora, si nos fijamos, tenemos valores numéricos en el otro lado del igual. Esos tengo que cambiar de lado, entonces van a cambiar la operación. Por ejemplo, ese 150 estaba sumando, ahora va a tener que restar. El 25 también estaba sumando, ahora va a tener que restar. Pero fíjense que ese 350 estaba restando, ahora va a tener que ir a sumar. El 910 estaba sumando, ahora va a tener que ir a restar. Entonces, ya tengo todos los valores numéricos del mismo lado del igual, pero los que estaban en el lado original se mantienen la operación, y los que han cambiado del lado del igual han cambiado, fíjense, su operación. A lo contrario, si sumaban, restaban. Ahora, lo que hago es, en ambos lados del igual, reducir los términos, lo que yo llamo hacer buenos con malos, ¿no? Fíjense, en este lado del igual tengo 45 negativos y 35 negativos. Los que han visto en la forma de explicar como antes, fíjense que como ambos son malos, los voy a juntar.
¿sí? Porque ambos son malos, no van a pelear entre malos, ¿sí? Van a ser más malos, ¿no? Entonces, ¿qué tendría acá? 80 malos. El signo indica si es malo o bueno, o sea, si es positivo o negativo. 80 malos del país X es igual a ¿qué? Si se fijan ahí, tengo hartos malos. Tengo el 450, el 150, el 910 y el 25 que son malos. Los voy a juntar. Ya tendría entonces 600 más 910, 1510 más con el 25 serían 1535 malos. Ahora el único bueno ahí es el 350. El 350, ¿no? Entonces acá que tendría los 80 malos del país X. La diferencia entre esos dos después de pelear, esa diferencia va a ser 1185 malos, o sea negativos. ¿Por qué? Porque los negativos o los malos eran más altos. Ahora, una cosa interesante, fíjense que tanto la variable o la incógnita tiene valor negativo. La variable no puede tener valor negativo, entonces, o sea, no puede tener valor negativo al momento de resolverlo, tenemos que volverlo positivo. Ahí eso, lo que hacemos es multiplicar por menos 1, ¿sí? Al multiplicar por menos 1, ¿qué va a pasar? Van a cambiar todos los que están en la ecuación a lo contrario. Por ejemplo, el 80 es malo, ahora como multiplico por menos 1 va a cambiar a bueno, y el otro también va a cambiar a bueno. Como les dije, en una ecuación lo que se quiere es que la variable quede totalmente sola, o sea, la incógnita tiene que estar solita. Si se fijan en este momento, la x, ¿sí? La x tiene un valor que le está molestando, no está sola, tiene al 80 al lado. Entonces ese 80 debo de moverlo al otro lado del igual, pero para eso tengo que identificar qué operación está haciendo el 80. Fíjense que el 80 no hay ningún otro número más por ahí. Entonces el 80, el más 80, ¿qué está haciendo el x? Lo está multiplicando. ¿Cómo sé que lo está multiplicando? Porque en esta parte de acá, fíjense que entre el 80 y el x no hay ningún signo, ninguna operación. Cuando dos números están lado a lado, la operación que hay entre ellos es multiplicación. En este caso, aquí, la operación entre el 80 y el x es la multiplicación. Como tengo que llevar al otro lado del igual el 80, ¿qué va a pasar? Entonces, el 80 como multiplica y estoy cambiando del lado del igual, ese 80, entonces el 80 iría a ser la operación contraria. La operación contraria de la multiplicación es la división. Entonces tendría x es igual a más 1185 dividido entre más 80. Ojo, no estoy colocando menos 80, porque muchos cometen el error de que cuando cambio de lado cambia el signo. No, vuelvo a repetir, cuando se cambia de lado cambia la operación, y la operación del más 80 es multiplicar al x, no está sumando nada, está multiplicando al x, ¿sí? Entonces ese más 80 va a ir a dividir, ¿sí? Y como va a ir a dividir tal como está, no va a cambiar el signo. Cuando algo suma o resta, sí cambia a la operación contraria a sumar o a restar. Pues en este caso, el más 80 está multiplicando al x, ¿sí? Y esa sería la respuesta en forma de quebrado. Pero pueden también colocar el resultado como si fuese un decimal.
El símbolo que acabo de colocar significa entonces, por si acaso. Yo siempre coloco este símbolo cuando no quiero seguir escribiendo en la parte de abajo, ¿no? Es en la línea y lo hago para diferenciar el resultado. Entonces, x, que es 185 entre 80, entonces sería igual, x entonces sería igual a ¿qué? A 14.81 si hacen la división. ¿Ya? Pero si lo dejan como quebrado tampoco está mal. ¿Ok? Pueden simplificar también como quebrado un poco más, pero ahí estaría bien. Ahora, en esta parte de acá, fíjense que tengo signos negativos delante de un paréntesis y por eso tengo un signo positivo. Los signos negativos delante de un paréntesis lo que hacen es cambiar a todos los que están dentro del paréntesis. ¿Ya? Entonces eso sería, por ejemplo, fíjense el signo que tiene el 405, es positivo, porque no tiene ningún signo delante del 405 acá. Me refiero en esta parte de acá, no hay ningún signo. Entonces asumo que es positivo. Como hay un negativo por delante, el positivo imaginario que tiene el 405 va a cambiar a negativo. Eso va a ser menos 405 segundos. Y ese 310 va a cambiar a menos 310. Y hasta ahí afectaría él al paréntesis, porque solo en el paréntesis hay esos dos términos. Entonces solo a esos dos afecta el signo que estaba delante. Y lo demás voy a copiar. Más 125 segundos igual menos 150 más. Ahora aquí, fíjense, el más cuando está delante de un paréntesis no cambia los signos, los mantiene tal como están. El signo del 150 que está dentro es positivo. Como hay un más delante del paréntesis no lo va a cambiar, entonces ese positivo imaginario se va a mantener, entonces más 150. El 400 va a seguir siendo negativo también o malo. Y así sería. Ahora, vamos a empezar a resolver como lo hicimos en el anterior ejercicio, porque tenemos exactamente igual, la misma estructura. Todas las variables a un lado y todos los valores numéricos al otro lado. Y si cambio de lado algo, tengo que cambiar la operación. Acá, el 405 segundos más 125 segundos. ¿Por qué sigo manteniendo el más del 125? Porque fíjense que no he cambiado del lado del igual, sigue estando en el mismo lado. Ahora fíjense que no hay ningún segundo más allá. Entonces recién coloco el igual. Voy a copiar ahora los valores numéricos que están de ese lado primero. Y acabo de copiar los que estaban de ese lado. Ahora voy a ver si hay algún valor numérico que tengo que cambiar de lado. Y ese valor numérico es el 310. Fíjense que está en la fila anterior, fíjense que está en el otro lado del igual. Entonces debo de cambiar del lado del igual. Como cambio del lado del igual va a cambiar la operación. ¿Qué está haciendo el 310? Está restando a los otros términos. Entonces aquí va a tener que sumar. Ahora hago lo que llamo buenos con malos. Tengo 405 malos, 125 buenos. Pelean. ¿Y cuánto me va a quedar? 280. Coloco entonces 280 segundos. ¿Sí? Pero ¿por qué negativo? Porque el que ganó la pelea eran los malos, porque había más soldaditos malos, ¿no? Igual, ahora aquí hago buenos con malos. Fíjense, aquí podía juntar todos los buenos, podía juntar todos los malos y luego hacerlos pelear en este lado, ¿no? De los valores numéricos. Pero puedo hacer otra cosa. Fíjense, aquí hay 150 malos, 150 buenos. Entre ambos se puede matar. No va a quedar nadie y me va a quedar solamente el 400 y el 310. Entonces tengo 400 malos y 310 buenos. Y al pelearse entre ellos dos va a quedarme 90 malos. ¿Sí? Ahora,
Fíjense, nos sale igualmente negativo el resultado. Me refiero a la variable. Entonces, ¿qué he de hacer? He de cambiar a todos multiplicando por menos 1. Me va a quedar 280 segundos. Ahora, ¿qué debo hacer? Debo de dejar solo al segundo. Ahora fíjense, el 280 que está al lado de segundos lo está multiplicando. Tiene que ir entonces a dividir al otro lado. Tal como está, no cambiando el signo porque está multiplicando y la operación contraria de la multiplicación es la división. Entonces tendría es igual a más 90 dividido. Ahora, entonces, segundos es igual a la división entre ellos. Pero simplificando podría darme 90/28. Ahora, si quiero como decimales, entonces segundos sería igual a 0,32. Y esa es la respuesta. Bien, en este último bloque, fíjense que ahora tengo números delante del paréntesis y también tengo signos. Los números, ¿qué van a hacer? Van a multiplicar a lo que está dentro del paréntesis y los signos al mismo tiempo van a cambiar, son negativos y son positivos, no van a cambiarlos. En este caso tendríamos lo siguiente. Primero, fíjense los 50 kilómetros tienen por delante ningún signo. Entonces asumo que es positivo. Como es positivo y hay un negativo delante del paréntesis, va a cambiarlo a negativo o malo, como yo digo. Y 4 por 5 es 800, o 4 por 50 es 800 kilómetros. Ese negativo va a cambiar a positivo. 4 por 200 es 800. Y hasta ahí afecta el menos 4 al paréntesis. Lo demás voy a copiar tal como está porque no está afectándolo, porque no están dentro del paréntesis. Entonces copio tal como está. Ahora, tengo un nuevo paréntesis y esta vez el menos 3 está multiplicando a lo que está dentro del paréntesis. Y es así que 3 por 40, 120 kilómetros. Coloco negativo, ¿por qué? Porque el 40 ahorita es positivo, porque asumo que tiene el signo positivo porque no tiene ningún signo adelante. Entonces el negativo lo va a cambiar a lo contrario, a negativo. Ahora el más 50 va a cambiar también a lo contrario, va a ser menos. Y 3 por 50 va a ser 150. Ahora procedo como antes, variables a un lado del igual y valores numéricos al otro lado del igual. Fíjense que tengo kilómetros en el otro lado del igual. Tengo que cambiar. Ese más 120 va a cambiar a menos 120 kilómetros. Y el menos 120 kilómetros va a cambiar a más 120 kilómetros. Ya no tengo más variables. Entonces, coloco el igual. Copio las variables numéricas que quedaron en ese lado primero. En ese caso tendría el menos 150. Luego tengo el 800 y el 700 que están en el otro lado del igual. Tengo que cambiarlos de lado. Entonces, ese más 800 que está sumando va a ir aquí a restar. Lo mismo el 700 va a ir a restar. Y ya. Ahora,
voy a reducir en ambos términos lo que pueda, lo más que pueda. Fíjense que tengo 120 malos y 120 buenos. Eso va a hacer que desaparezcan los 120 con los 120, porque como son la misma cantidad van a desaparecer. Y solo me quedaría aquí cosa, los 200 kilómetros es igual a el otro lado. El otro lado, fíjense que tengo puro malos, entonces se van a juntar todos, ¿sí? Tendría entonces 800 y 700 son 1500, con 150 van a ser 1650. Pero malos, ¿sí? ¿Por qué malos? Porque todos se han juntado y son malos, ¿no? Un error que cometen muchos es que cuando hacen bien la reducción del valor numérico, pero lo que hacen es multiplicar los signos y eso está mal, no se multiplican los signos porque no es multiplicación esto. Estoy agrupando del mismo grupo si son malos o son buenos. Si son buenos y malos se pelean entre ellos por si acaso. Ya, entonces, acá. De nuevo me ha dado la variable con signo negativo, entonces cambia todos multiplicando por menos 1 y eso me va a dar ahora sí. Eso que me daría como respuesta, entonces kilómetros es igual a 1650 dividido entre 200. Kilómetros entonces, si quiero colocarlo simplificando un poco más, puedo dividir eso y eso me va a dar 8,25. ¿Sí? Y eso sería la forma de cómo resolver una ecuación. Espero que les sirva. Gracias.